que conversemos un rato un tema que hemos denominado encierro y relaciones entre padres e hijos. Entonces, digamos como elementos de introducción, señalar que realmente esta es una forma inicial, digamos así, eh, de pensar este tema, porque el tema realmente a todos nos ha tomado por sorpresa, de tal forma que es un abrebocas seguramente de una situación que tenemos que analizar con más profundidad y con más detalle en muchas ocasiones futuras. Y como un abrebocas a la introducción, inicialmente les voy a presentar un video. Quiero señalar que la presentación es muy corta, realmente solo tiene 3 diapositivas, 2 de las cuales las he tomado prestada de los lineamientos de la atención integral en salud producido por el ministerio. Entonces, emitiéndoles un video. Los niños siempre serán la luz que ilumina el hogar, pero con una cuarentena la cosa ya es diferente, que está siempre pendiente de que no anden de su cuenta, porque con él no saben muy buen daño, que siempre aparenta que no rompe ningún punto, apenas te volteas como por arte de magia que te dije, no te montes en la mesa, sácate el cuchillo de la boca, por si fuera poco el colegio ahora se hace en casa. Díganme, ¿cuántos suman 2 más 2? Sumando. Y la luz, ¿hace cuánto se inventó? Mientras vas googleando, tienes que explicar y consentir y trabajar y entretener, también lavar, desde el encierro en el hogar, mientras los niños están poniendo a prueba tu cariño y toda tu paciencia. Con lo que te tienes que bañar, deja esa tableta y ya te tienes que acostar. Pero si son las 6. Dos duermen al fin, tan como unas ganas de llorar, de solo pensar que ahora es que puedes descansar, pero también al empezar, mañana vuelves a empezar, así que hay que aprovechar y hacer tanto como sea posible con el tiempo que te queda. Saca la botella que ahora vamos a brindar, ya con la tele lo que vamos a mirar. Bueno, entonces, esta diapositiva que, como les digo, la tomé prestada del Ministerio de Salud, nos cuenta algunos elementos de entendimiento, básicamente de los enfoques de la atención integral en salud. Y yo creo que desde el punto de vista de lo que nos interesa, analizar para qué nos sirve esta viva. Fíjense que dentro de los elementos que quiero que tengamos en mente, hay dentro de este esquema una cosa que ellos denominan sucesos vitales. Y yo creo que nosotros estamos en una fase de un suceso vital, además un suceso extraordinario, que sin duda es un reto para todos, está ocurriendo en un tiempo y lugar específico. Para efectos de la presentación, lo vamos a llamar tiempos del coronavirus. Y sin duda esto o está, digamos, afectando una cosa importante que tiene que ver con el relacionamiento que se ocurre al interior de las familias y básicamente la calidad, digamos, y la modificación del cuidado. Entonces, un poco lo que quiero como compartirles con ustedes son reflexiones a través de, eh, digamos, de este enfoque de entendimiento. Desde el punto de vista estratégico, ello establece que hay algunos resultados en términos de promoción de la salud que vale la pena que los miremos muy rápidamente. Entonces, fíjense que en general es lo que se espera que los seres humanos alcancemos, desarrollemos adecuado desarrollo físico, motor, emocional. Las personas tienen habilidades emocionales para
para desarrollar una salud mental y de esa cosa que en este momento y en esta situación, y en particular lo que tiene que ver con las relaciones con padres, es a mover, digamos así. Las personas tienen entonces capacidad de afrontar diferentes tipos de sucesos vitales como este que estamos viendo. Las personas, las familias cuentan con redes de apoyo y hay que ver cómo se ven redes de apoyo en este particular. Las familias, personas habitan, laboran, estudian en entornos saludables, que yo prefiero denominarlos entornos seguros. 6, las personas y familias tienen del cuidado de protección a esos entornos, enfrentan capacidades o tienen capacidades para responder a los retos que impone la vida, establecen relaciones sanas y constructivas, que hay que mirar cómo vamos a analizar lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, y las familias tienen capacidades de agencia. Entonces, el punto que vamos a nosotros a desarrollar es la parte cómo nos está facilitando la pandemia en encerrarnos y en términos de encontrarnos con nuestros hijos. Entonces, lo que va a trabajar, digamos, a profundidad tiene que ver con 4 elementos que vamos a trabajar. Uno, las personas, es decir, quienes, en este caso, papás e hijos, como individuos que se están relacionando entre sí. 2, ¿qué está pasando con esa calidad de relacionamiento entre esas personas? 3, ¿dónde se está dando eso? El contexto, que es lo que, digamos, lo que estamos denominando como el encierro. Y 4, el tiempo en el cual esto está dando, que vuelvo a insistir, es el tiempo que denominamos el tiempo del coronavirus. Entonces yo quiero que empecemos por acá, quiero que empecemos a pensar en términos de qué significa esto del tiempo del coronavirus, y cómo este acontecimiento nos va a afectar estos resto de 3 elementos que están acá, porque todo esto está permeado por una cosa importante que es la emocionalidad, porque finalmente de esto se trata, digamos, esta crisis, de esto se trata, digamos, la transformación de la relación entre padres e hijos, de la emocionalidad. Entonces, este tiempo, denominado coronavirus, realmente nos está generando 3 crisis. Uno es la crisis misma de la pandemia. 2, la crisis económica, es la crisis, digamos, y la emergencia social que esto está generando. Entonces, empecemos por esto porque, digamos, la situación del tiempo de la pandemia y del coronavirus, en primera instancia, genera, en términos de la emocionalidad, una angustia que es la posible repercusión sobre la salud. Y hay que decir que, de acuerdo con lo que nos han contado las personas de esto, es que esta es una pandemia altamente contagiosa, digamos así, pero que tiene una tasa de mortalidad baja. En general, lo que se ha dicho es que de todas las personas eventualmente se van a infectar y se calcula que el proceso de infección podría ir más o menos alrededor del 70, 60. Solamente un 10% de ellos van a requerir algún tipo de atención en salud. Solamente más o menos un 5% va a requerir alguna, digamos, acción de cuidado intensivo digamos, de una, pero solo el 1% de las personas se van a morir. Entonces, y aquellas personas que tienen una tasa de mortalidad alta, hasta ahorita lo que han demostrado los datos es que es fundamentalmente personas mayores. Entonces, digamos que fíjense cómo la emocionalidad, cuando uno habla, digamos, papás y mamás común y corriente, en términos generales, hay una angustia importante sobre qué me va a ocurrir a mí como papá, como mamá, en términos de digamos, como en términos de esta crisis que está generando la pandemia. Es decir, qué tanto yo me voy a
a verme comprometido con la enfermedad y qué tanto riesgo yo tengo de enfermarme. Y expreso esto porque realmente cuando nos avancemos al punto de la relación, realmente la relación va a estar permeada fundamentalmente por la emocionalidad. Y estamos diciendo que la emocionalidad, digamos, en cuanto al tiempo, tiene digamos, una cosa que la está permeando de forma importante, que yo creo que una de las cosas que trabajar, si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo trabajo de crianza con las personas y con las familias, es simplemente en términos de estadística, es que primero que la probabilidad que nos enfermemos es relativamente baja, que nos enfermemos y que nos dé una enfermedad importante termina siendo baja porque la mayoría de padres, digamos, pues son que eventualmente no van a pasar el nivel de riesgo que desde el punto de vista etario condiciona tasas de mortalidad más alta y por supuesto las probabilidades de morir son, digamos, bajitas. Entonces, yo creo que cuando nosotros vayamos, digamos, a trabajar un poquitico de crianza en términos de estos 4 elementos y estamos diciendo que la emocionalidad es central, entonces un punto importante para trabajar yo creo que tiene que ser fundamentalmente en términos de estadística. Porque una de las cosas que sabemos que ocurren con esto de situaciones y de desgracias es que se van generando todos unos cursos y se van generando todas unas realidades que son, digamos, que tienen unos datos importantes fundamentados en lo que está pasando, pero realmente a veces es más impactante la acción de lo que puede pasar que en términos de lo que eventualmente puede ocurrir. La segunda, digamos, crisis importante que genera este tiempo que hemos denominado de coronavirus es realmente la crisis económica. Y en ese punto, realmente, a diferencia de la anterior, digamos, la situación sin duda tiene unas dimensiones muy diferentes. Y esto, sin que por supuesto con estas palabras yo esté negando la realidad que desde el punto de vista epidemiológico tiene la pandemia, lo que sí sabemos es que en el país, de acuerdo con los últimos datos del DANE, el 23% de la población colombiana tiene menos de 14 años. Y de ese 20% que tiene menos de 14 años, el 80% vive en condiciones de pobreza. Y ese 80%, el 42% corresponde a una pobreza monetaria extrema. Entonces, digamos que allí la emocionalidad en tiempo de coronavirus, tiempo del cuidador que está en relación con la responsabilidad de sus hijos se empieza a mover de forma importante. Esta es una realidad, esa es una amenaza constante y esa es una amenaza que además de hecho, ha condicionado que, y lo estamos viendo a pasar hace 3, 4, 5, 7 días, como mucha gente, cuando se le dice, oiga, hay la posibilidad de un mercado, la gente ha salido de sus casas y ha ido a buscar. ¿Por qué? Porque, digamos, el término en cuanto a la suplencia de lo que yo debo hacer con mis hijos. Entonces, digamos, por eso realmente hay que entender que las condiciones de las familias van a ser distintas si esas condiciones provienen de una familia que tiene una suplencia económica apropiada en términos de que tiene un trabajo, en términos de que puede hacer teletrabajo, pero eso no aplica para, estoy diciendo, para el 80% de las familias que tienen hijos menores de 14 años. De allí, por ejemplo, que nosotros tenemos muy cuidadosos de saber con qué tipo de familia estamos hablando y de poder entender que no todas las personas, por ejemplo, pueden tener las mismas condiciones de vida que realmente algunas personas tienen. Entonces, realmente
yo creo que elementos que se están haciendo como tratando de que las familias tengan una seguridad en términos de una suplencia básica de alimentos es fundamental, pero de todas maneras nadie sabe cuánto va a dar ese colchón, ese soporte que tiene que darse para que esta emocionalidad que está en el centro de la discusión se mantenga. Por eso es que el tiempo de coronavirus, en términos de las potenciales crisis que estamos planteando, y vuelvo a decir que la primera potencial crisis es de salud, la segunda potencial crisis, o potencial no, digamos crisis real es económica, y la tercera crisis es ya de carácter social. Y fíjense que lo de carácter social implica, digamos, eso es una bomba de tiempo, porque nosotros no sabemos cuánto una sociedad, cuánto grupos de familias, particularmente aquellas más vulnerables, irrumpen en términos de una disrupción, digamos, de todo un proceso como de cohesión y de cohesión social. Entonces, esos tres elementos son fundamentales para tenerlos en cuenta allí, porque este momento, esto que hemos denominado tiempo de coronavirus, finalmente termina regulando estos tres elementos que están acá. Ahora, ¿dónde se da esto? ¿Dónde se da esto? Es el lugar, y es lo que se está señalando aquí en la diapositiva como el contexto. Y ese contexto es lo que está diciendo acá, que constituye el encierro. Pero entonces ahí tenemos que analizar. Buena parte de las personas son personas, digamos, que viven en condiciones de pobreza. El contexto que se está viviendo es un contexto de pobreza. Entonces, ¿dónde se vive en condiciones urbanas que, por ejemplo, para Bogotá representa, digamos, en general, estamos hablando 75%, algo así, que la población total vive en condiciones urbanas, y dentro de esas condiciones urbanas viven, digamos, en viviendas que por definición son de poca área en términos de la cantidad de gente que vive dentro de ella. Y recordemos que un importante porcentaje de la población vive en condiciones de hacinamiento. Y entonces lo que sabemos es que las relaciones humanas, y eso está muy demostrado ampliamente, las relaciones con ciudad están en relación directa con la cantidad del espacio en las cuales se vive. Entonces, no es la misma cosa compartir un espacio, qué sé yo, de 60 metros cuadrados, donde vive y donde lo compartimos en un tiempo que va cuando la gente llega a la casa, digan ustedes, a las 7 de la noche, y a las, dependiendo de opciones de trabajo, pero digamos 6 de la mañana la gente está saliendo, que entonces ya no es de un rato, es de 24 horas, pero no es de 24 horas un fin de semana, sino es un día tras otro, tras otro, tras otro. Allí es donde el contexto donde se vive y las posibilidades de, como de vivenciar, digamos, espacios amenos, digamos, y de tener como espacios propios, realmente se nos empiezan a llenar. Y fíjense que ahí aparece dentro del contexto algunas cosas que en condiciones regulares quizá no, no las detallamos tanto, pero en este tiempo particular del coronavirus, el contexto entonces empieza a cobrar una dimensión importante. ¿Por qué? Porque claramente cuando estamos tanto tiempo, hay por las redes la cantidad de memes que ustedes quieran en términos de a qué horas es que le toca el pico y cédula a mi marido o a mi mujer para que se vaya un rato a hacer mercado o a lo que sea, y me dé un tiempo como para estar, digamos, como relajado. Y entonces, ese contexto, fíjense que una de las cosas que los pediatras manejamos de forma importante en términos
de la vivienda entendida como contexto son los contextos inseguros desde el punto de vista, digamos, físico, locativos, para los niños. Y eso es un punto importante porque en esta situación de estrés realmente se necesita que los hogares tengan unas condiciones mínimas de seguridad que les pueda permitir a los niños estar a solas un ratico mientras el cuidador no le pase lo del video que siente que realmente necesite un espacio para él. Entonces, realmente las condiciones de vivienda en este contexto particular y en situaciones como las regulares en las cuales se viven, plantean también retos importantes. Me voy a pasar entonces al tercer bloque que tiene que ver con las personas para terminar por último en los aspectos relacionales. Entonces, las personas aquí, ¿quiénes son? Por un lado padres, por el otro lado los hijos. Y la relación es el producto de esa interacción entre esas personas. Pero aquí se mezclan entonces características de los padres y características de los hijos. Y tenemos que decir que tristemente en nuestro país, por ejemplo, en términos de los adultos, sabemos que sí, existen tasas importantes de dificultades con las cuales las personas vienen históricamente. Sabemos, por ejemplo, que los antecedentes en términos de la violencia estructural que nosotros hemos vivido a través del tiempo han condicionado que buena parte de nosotros traigamos traumas subsiguientes, digamos, consecuencias de una sociedad que históricamente ha sido violenta. Las tasas, por ejemplo, de depresión son importantes, de tal forma que los adultos, por ejemplo, la tasa de relacionamiento violento en cuanto a violencias de pareja son significativas. Es decir, que una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para que un niño esté bien, para que un niño esté cuidado, para que una relación se dé armónicamente dentro del contexto de interacción entre padres e hijos, necesita, digamos, implica que necesariamente el adulto cuidador tiene que estar bien. Y claramente preocupa en términos de una violencia constitutiva, en términos de relaciones finalmente reproducen situaciones de inequidades de género contra las situaciones de, digamos, malestares muy resueltas, hacen que los adultos realmente seamos personas que probablemente tengamos dificultades importantes para trabajar este reto en particular que tiene. Y debemos reconocer que buena parte de los adultos tenemos dificultades para controlar esto que hemos construido en el centro del entendimiento, que es la emocionalidad, particularmente dificultades para manejar frustraciones, dificultades para los impulsos. Cuando esto pasa, que es real que ocurre en nuestro medio, realmente esas dificultades en control de la emocionalidad, con todos los antecedentes que he dicho previamente, terminan afectando a los más débiles. Y los más débiles, bueno, son los hijos, digamos, dentro de la escala de los hogares. De tal forma que un punto fundamental que nos plantea como reto este tiempo del coronavirus también es una posibilidad como para que los adultos realmente nos pensemos, nos volvamos a analizar en términos de nuestras capacidades y posibilidades del cuidado, porque con frecuencia realmente pueda que los niños tengan problemas. Yo no estoy planteando, por supuesto, que es que los niños son los angelitos, digamos, más tiernos del mundo. No, son personas también en formación, pero principalmente ellos son esos seres en formación. De tal manera que, digamos, la fundamental le tiene que corresponder al adulto. Y fíjense en el video cómo esos adultos finalmente, que
son, digamos, de acuerdo con con el video, los más amorosos del mundo, al final del día están completamente cansados. Y están cansados en términos del último punto que quería compartirles, que es el punto de la relación, es decir, el relacionamiento, digamos, entre padres e hijos. Y aquí yo creo que es fundamental entender cómo yo creo que en términos del relacionamiento entre padres e hijos hay algunos puntos que desde el punto de vista de la crianza, las personas que trabajamos un poco esta área consideramos importantes. Por un lado, que denominamos estilos parentales que entonces de los adultos, personas, y digamos la calidad del relacionamiento como tal. Entonces, los estilos parentales, si lo pusiéramos en los mismos ejes que están aquí en la presentación, por un lado tendríamos el eje de el control, la autoridad, y por el otro lado tendríamos un eje que es el eje de la conexión o el vínculo. De tal manera que si nosotros mezclamos estos 4 ejes que les estoy mostrando, y ojalá estén viendo el cursor, tenemos un estilo parental que, por ejemplo, tiene un nivel de control y de autoridad muy grande acá, y, por ejemplo, con un nivel de afecto y de vínculo muy bajito. Este que está aquí es lo que se denomina en cuanto a caracterización de los estilos parentales como un estilo parental autoritario. Cuando el nivel de control es mínimo, digamos acá, y el control de afecto es mínimo acá, es lo que denominamos un estilo parental negligente. Cuando nosotros tenemos que no hay control, pero que además que existe, digamos, un buen nivel de afectividad, y el ejemplo en un adolescente es que llega a las 6 de la mañana drogado, el papá o la mamá no le dice absolutamente nada por eso, le dice, ay, mijito, ¿cómo llegaste? Ven y te hago la sopita, y al día siguiente no le hace ningún, es lo que se llama, digamos, los estilos parentales permisivos. Y en el otro extremo que está acá, que es que hay un control muy grande, pero que además hay un vínculo, es lo que se llaman estilos parentales intrusivos. Lo importante que nos damos es que hay un estilo parental que se denomina estilo parental autoritativo, digamos, o estilo parental matrístico, según los lineamientos del entendimiento de la crianza latinoamericana, en el cual el nivel, digamos, de afecto es casi que completo, y el nivel de control es un control, digamos, medio acá, como en esta posición. Y este tipo de relacionamiento es lo que, desde el punto de vista de relaciones vinculares entre padres e hijos, se denomina digamos, un vínculo seguro. Entonces, realmente es importante que, en términos de facilitar una emocionalidad sana dentro de la familia, realmente en términos de la relación se manejen estilos parentales que realmente sean matrísticos y que se dé un vínculo afectivo seguro entre los cuidadores y los hijos. Digamos que ese vínculo afectivo debe ser muy amoroso, debe ser muy protector, y básicamente la protección está en términos de la protección de la emocionalidad de los niños. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, los niños en este momento de angustia necesitan estar seguros. Y fíjense cómo la relación de los papás también tiene, digamos, se empieza a permear, y ahí es donde el estilo parental se pone como en juego, porque en gran medida, digamos, ese vínculo seguro que les estoy diciendo que es protector, es amoroso, es predictivo, es constante, se pone en relación, en juego, cosa que en la crianza, y en particular en este tiempo del coronavirus, nos plantea lo que constantemente nosotros en términos de la puericultura denominamos los retos de la crianza, es decir, lo que toca hacer con los hijos. Y los retos de la crianza acá nos plantean algunos puntos importantes. Uno, dentro de muchos, cambia el relacionamiento con la escuela. ¿Qué está pasando con la escuela? ¿Qué pasa con el adulto cuidador, en términos de que ahora, en gran medida, también es
En gran medida, parte de lo que ha pasado históricamente es que nosotros hemos desplazado gran parte del proceso instructivo de los hijos a la escuela, pero ahora resulta que es que la escuela se nos vino para la casa. Y entonces, en gran medida, el papel del maestro es un papel, digamos, vuelve a lo que en mucho tiempo se planteó que debería ser un papel compartido, el maestro aquí me están señalando que me queda ya muy poco tiempo, pero ya voy a acabar. El, el, eh, el relacionamiento, digamos, entre el maestro y el padre cuidador en términos de ese reto particular que tiene la educación. Y fíjense que aquí nos aparecen unas cosas que a los adultos nos puede generar problemas en términos de la emocionalidad, que es la capacidad que nosotros podemos tener para manejar los retos que implica la educación en términos de la educación centrada en la red. Y obviamente no es lo mismo cuando la educación se hace, digamos, en el profesor hace una clase y la clase sea tiempo real o se hace en tiempo asincrónico, el profesor deja una tarea digamos, en la página del colegio para que el estudiante lo haga de forma espontánea. Y aquí entonces es cuando aparecen algunas falencias que la crianza en cuanto a elementos históricos ha podido facilitar o no dentro de los hijos. Por ejemplo, la capacidad de autocontrol, por ejemplo, la capacidad de autogestionarse como sujetos de aprendizaje, la capacidad de manejar el relacionamiento para superar, digamos, dificultades y conflictos, porque los conflictos no solamente se dan entre padres, sino que también se dan entre los mismos niños. Y claramente toda la relación familiar, digamos, la relación que en términos de las personas que están ahí metidos de ese entorno, digamos, cambia. Yo estoy seguro que probablemente para algunas pocas familias esto ha permitido, digamos, generar procesos de ajustes y de mejoras, pero teniendo en cuenta las otras cosas que dije en términos de los riesgos económicos, en términos de los riesgos que ocasiona el contexto donde viven en términos de los riesgos de la historicidad de los trayectos de vida y en términos de las relaciones que previamente se han dado entre padres e hijos, realmente nos dicen que estamos ante una situación que desde el punto de vista de el cuidado y de las relaciones entre padres e hijos y de crianza como tal, realmente nos presenta mucho. Y yo con esto cierro la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barrios, por su excelente exposición. Yo quisiera pedirles a los asistentes que a través del chat hagan sus preguntas para ir modulándolas, para presentárselas al doctor Barrios. Entre tanto, pues podríamos adelantar un tanto para decirle que, pues, por supuesto que el confinamiento, como usted bien lo ha dicho, nos ha ilustrado, obliga al análisis de aspectos sociales y políticos, de política pública, pero también a hacer reflexiones al seno de la familia y a mirar su interior. ¿Cuáles diría usted que son las 3 emociones que más debemos gestionar en la familia por estos tiempos del confinamiento? Yo diría que probablemente tenemos que referirnos a las 4 emociones básicas. Diría que en primera instancia la primera emoción para manejar ¿sí? Y obviamente esta es una emocionalidad que
como intenté mostrar en la exposición, realmente va a permear a los adultos. Y yo creo que aquí es fundamental que las familias puedan tener algunos unos apoyos que sean reales y efectivos en términos de certeza que les den edad. Por eso creo yo que es importante algunas respuestas que desde el punto de vista gubernamental se han dado en términos de decirle a unas familias, particularmente las más vulnerables, oiga, digamos, pueden estar como seguros que eventualmente la comida no les va a faltar, pero sin duda el miedo es una emocionalidad que tenemos que gestionar. Ahora, sabemos claramente que el miedo y en general buena parte de las emociones negativas que tenemos, digamos, se manejan y se gestionan y se trabajan a partir de la palabra. Que cuando nosotros compartimos nuestras angustias, nuestras preocupaciones y de alguna u otra manera las exponemos, las mostramos hacia afuera, eso nos permite, y eso es claramente, digamos, está muy documentado en las ciencias biomédicas, como el procesamiento a través de la palabra permite digamos, modularlas. Yo creo que otra emoción primaria fundamental para, digamos, para trabajar es lo que es como la parálisis emocional, lo que tal vez se ha traducido es el freezing que uno encuentra en la literatura anglosajona, que quizá una palabra con la cual se ha intentado traducir eso, pero que quizá no es como tan exactamente adecuada, que es como un apaciguamiento, como una parálisis. Realmente cuando las personas, y particularmente digo, situaciones tan catastróficas como ese, una de las tendencias que pueden sentir o que podemos sentir todas las personas es como quedarnos quietos, como quedarnos paralizados, como aterrorizarnos en términos de lo que estamos viviendo. De tal manera que sin duda la mejor forma para manejar, digamos, ese apaciguamiento, ese freezing, es hacer cosas. Yo creo que, y en eso es importante, digamos, encontrar cuál es el sentido de las cosas y de las cosas chiquitas, de las cosas pequeñas. Entonces, por eso, digamos, vale la pena insistirle a los cuidadores lo importante que es hacer juegos con los niños, lo importante que es calmarlos, lo importante que es pensar en términos de lo que se está viviendo y que se pueda entender por qué razón estamos encerrados y que se pueda entender esto que nos genera en términos de, digamos, de la familia. Obviamente la otra emoción básica que nosotros tenemos que manejar es la rabia, porque pues evidentemente esto es una cosa que sin duda digamos, le aplica a todo el mundo y particularmente, digamos, yo creo que el encierro le da muy duro, por ejemplo, a los adolescentes y genera como yo, ¿por qué tengo que estar acá? Entre otras cosas, porque hay que entender que las personas, particularmente los adolescentes, tienen dificultades para apropiar algunos elementos de lo que se denomina el pensamiento abstracto. Es decir, entender que las cosas que hacemos hoy tienen un impacto digamos, para el mañana. Entonces, la rabia o la rabia que puede decimos un papá o un cuidador en términos de yo tengo que estar aquí encerrado, pero resulta que es que no tengo suficiente comida o tengo rabia, pero además tengo que estar pendiente del chino, pero tengo que entregar un informe para el trabajo y además tengo que hacer la tarea con el niño, realmente esas cosas. Y sin duda la cuarta emoción, que es la que nos permite como la positividad de esto, es el amor, digamos. O sea,
y entendido como esa capacidad del cuidado. Y yo creo que en este momento lo que entender que un contacto amoroso, respetuoso en términos de los mismos requerimientos de las personas realmente se constituye en un, digamos, en un afecto, en una emoción que hay que gestionar y potenciar. Muchas gracias, doctor Barrios. Hay varias preguntas aquí. Quisiera que utilizáramos el micrófono. César Camacho tiene una pregunta que me parece trascendental, ya que tiene que ver con una edad específicamente crítica. Adelante, César Camacho. Buenas tardes, Bueno. profesor. ¿Me escucha? Sí, lo oigo bien. Bien, profesor. Yo tengo una pregunta en este momento, es ¿cómo manejar a los adolescentes pues durante este periodo de confinamiento, donde como lo expuso perfectamente el profesor, a veces no le hemos dado el tiempo pertinente, descargamos la responsabilidad a las escuelas y ahorita los padres quizás estamos muy envueltos en todo el tema de cómo solucionar la parte económica, que tenemos que trabajar, que hay que atender la casa y toda esta situación. Y pues estos adolescentes también están en esa etapa de cómo definir su futuro, ¿no? Bueno, realmente ante preguntas, digamos, tan complejas como esa, realmente tal vez lo más sabio es decir que probablemente el análisis, digamos, individual de cada situación y de cada relación particular entre padres y adolescentes va a permitir, digamos, poderlo explorar y manejar de mejor forma. Pero hay que decir que este tipo de situaciones y de crisis con frecuencia lo que hacen es que exponen fundamentalmente un devenir. Entonces, yo, por ejemplo, no puedo esperar que si mi relación con el adolescente previamente en cuanto al curso que se venía dando ha sido una relación, digamos, con dificultades, con muchos retos, con elementos oposicionales, con algunos elementos, por ejemplo, de agresión, pretender que esa misma situación en este momento cambie, yo diría que es, digamos, sería una expectativa poco realista. Yo diría que en general lo que pensaría, por ejemplo, en primera instancia, es que los adultos deberían o deberíamos cumplir fundamentalmente el reto en este momento es para nosotros. Y diría que en situaciones de crisis, por ejemplo, como esta crisis de este tiempo que hemos denominado tiempo del coronavirus, algunas cosas que regularmente se venían trabajando o se tenían que empezar a regular, yo diría que lo más sabio en este momento es parar. Es decir, si hay una situación en la cual, no sé, el muchacho está en problemados, por ejemplo, con la estructura de horarios, por ejemplo, y eso genera dificultades. Yo creo que este es un mal momento para, digamos, para trabajar algunas cosas que usualmente representan crisis, digamos así, porque es que estamos en una situación de crisis. Es decir, yo creo que hay cosas y obviamente esto tiene que ver con las capacidades, y repito, con las análisis individuales de cada familia, pero creo que en este momento los adultos tenemos que entender que, digamos, de esas dificultades nos tocan a nosotros, o sea, somos nosotros quienes tenemos que echarnos, como se dice en los deportes, el equipo al hombro, ¿sí? Y asumir este cuento, relajarnos en algunas cosas, porque evidente algunas características
que son propias de la adolescencia. Por eso es que hay unos psicoanalistas argentinos, Mauricio Nobel y Averasturi, que describieron hace muchos años una cosa que es bien interesante y bien bonito, que es el síndrome mal del adolescente. Cuando sabemos, por ejemplo, que la palabra síndrome constituye signos y se pueden remedar, digamos, una situación anormal. Entonces, con esto lo que quiero decir es que yo creo que una buena manera de manejar relaciones con los adolescentes en este momento es relajarse y asumir en gran parte esa responsabilidad. Creo que nos quedan pocos minutos. Tal vez la doctora Farías podría hacer una selección de qué otra pregunta intentamos resolver y no, ojalá le haya la respuesta que a César Camacho haya sido satisfactoria. Sí, me parece muy bien toda su orientación, pero yo agregaría un poco también que además de relajarnos, es una oportunidad para mirar a nuestros adolescentes de otra manera, no en adolescente en crisis, sino qué de bueno hemos dejado durante la siembra de 10, 12 o 14 años de crianza y seguramente la mayoría de los padres van a encontrar que han hecho cosas muy buenas y que su hijo tiene más cosas buenas que de momentos malos de crisis, y eso sería una bonita reflexión para dejar en este tiempo. Completamente de acuerdo, doctora Farías. Muchas gracias por hacer ese aporte. Realmente, a veces los muchachos necesitan que uno les señale realmente todo lo bueno que tienen, sin que eso signifique al mismo tiempo desconocer que hay cosas en las cuales deben mejorar. Por supuesto. Bueno, y tenemos una quizá última pregunta de Aida Pineda. Aida, por favor, hazte a tu micrófono. Sí, gracias. Buenas tardes. Teniendo en cuenta lo que expone el doctor sobre la emocionalidad y hablando de la gestión, pues, de la contingencia, ¿de qué manera o qué tan sano es ser realista y hacer como un plan de habilidades en caso de que uno de los padres se enferme o incluso si es un solo padre, si bien solo con el papá, solo con la mamá? Hablando de adolescentes, digamos, qué tan sano es o cómo se puede abordar ese tema realista sin que les cause miedo o crisis. Yo creo, Aida, gracias por la intervención. Realmente no solamente no es, digamos, poco realista, sino creo que esta es una época para solidaridad y para fomentar corresponsabilidad. Realmente, si bien yo acabo de decir que los adultos tenemos que ponernos en gran medida, digamos, las responsabilidades grandes, también es cierto que esta tiene que ser una oportunidad de aprendizaje y de trabajo sobre los hijos. Yo creo que es perfectamente deseable y adecuado que realmente los hijos en términos de su nivel de desarrollo participen. Y yo creo que en general, digamos, la, la, el paso para eso obviamente es sin duda el ejemplo en la medida en que los adultos demos el ejemplo y en la medida en que los adultos les pongamos y compartamos con los niños, con los hijos y con los muchachos, por ejemplo, nuestro sentir en términos, mire, me siento cansado, mire, yo creo que esto es algo que usted puede aportar y si usted aporta esto realmente, no que nosotros como familia nos fortalezcamos realmente ese aporte que Aida estaba planteando en términos de corresponsabilidad y en términos de aportes de los muchachos, porque hay que decirlo claramente que el aporte de las personas y de los niños les ayuda a generar un sentido de del vivir. Bueno, entonces, completamente al lugar. Tenemos una pregunta Muchas gracias. para el último minuto de Andrea.
de Andrea Rodríguez. ¿Quisieras, Andrea, por favor, formular tu pregunta al micrófono? Andrea. Bueno, Andrea preguntaba cuál sería el impacto para los niños menores de 7 años del aislamiento social en los próximos meses y años. Pues es interesante la pregunta en términos como de la especificidad de la edad que ella pone como en reto, ¿no? Son menores de 7 o si son mayores de 7. Yo creo que, digamos, el aislamiento social y las dificultades en términos de relacionamiento social, realmente yo, y hasta donde yo he explorado, estando hoy en día, digamos, dificultades particulares para los niños, ¿no? Hay que recordar que buena parte del proceso de entrenamiento presencial, desde antes de esta emergencia, digamos, de la pandemia, se estaba cuestionando hasta qué punto los muchachos habían perdido, y los niños habían perdido muchas habilidades sociales de interactuar. Por un lado, por la irrupción de la tecnología ha condicionado otras formas que apenas los adultos estamos apenas entendiendo, digamos así, y por el otro lado, por otras condiciones sociales en las cuales se están viviendo. Cada día, digamos, nosotros vivimos más encerrados, vivimos con más miedo, le tenemos más temor, por ejemplo, a procesos de socializaciones en espacios públicos, en parques, etcétera. De forma que, digamos, el aislamiento social y las dificultades conexas hoy en día, sin duda, representan unos retos importantes dentro del proceso de formación de los hijos. Ahora, que esto se incremente en términos de un encierro que no sabemos cuánto tiempo va a depender, yo creo que va a depender fundamentalmente de qué tan traumático se constituye la experiencia de encierro. ¿Sí? Si la experiencia de encierro termina siendo para las familias una experiencia traumática en términos de que las dificultades emocionales y se generan daños específicos, realmente esto puede tener repercusiones importantes, pero yo diría lo mismo que dije hace un ratico, que realmente los análisis toca hacerlo situación a situación, caso a caso, etcétera. Doctor Barrios, muchísimas gracias por su participación hoy en este espacio de la universidad. A todos los asistentes quiero ofrecerles una disculpa por la tardanza en el inicio. Tuvimos problemas técnicos, proceso en el cual todavía estamos madurando. Mil gracias a todos por su participación. Quiero recordarles que mañana en la franja de las 8 está el tema roles ocupacionales en el hogar en tiempos de cuarentena, autocuidado y cuidado de la familia, de la profesora Ingrid Luna, tema que muy probablemente es un excelente complemento para lo que hoy Miguel nos ha expuesto. Muy buenas tardes para todos. Por favor, cerrar su asistencia.